tal? Buenas noches. Buenas Buenas profe. noches, profe. Bueno, voy a seguir usando como pizarrón Excel porque aquí sí funciona bien la pluma. No sé por qué en la no funciona. Bien, estamos en este tema. Ya vimos el del método de financiamiento. Ya vimos los primeros dos métodos, que son el crédito unitario tradicional y el crédito unitario proyectado. Ya nos dimos cuenta que son prácticamente iguales, salvo por la diferencia de uno que no usa el incremento de salarios y otro que sí usa el incremento de salarios. La base de ambos métodos es el valor presente de los servicios pasados, en ambos casos, ¿sí? Y siempre, digamos, hay una fase de financiamiento. Ya cuando hablamos de financiamiento, tenemos dos pasos. Uno, pagar los costos del plan. Claramente, el primer costo del plan es el normal cost. Y ya nos dimos cuenta que tiene un efecto de interés, que eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo nosotros. Siempre el dinero no vale lo mismo en diferentes puntos del tiempo. Y luego el otro es que también la obligación tiene un efecto de financiamiento. Acuérdense que lo que queremos hacer es mandar contribuciones al fondo. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, nosotros tenemos como un tercer factor de financiamiento, si el fondo es FDT, entonces la tasa de interés que existe sobre el fondo, esto es un ingreso, esto es un costo, igual que esto. Y luego ya nos dimos cuenta que cuando estamos financiando, pues hay una parte del método de financiamiento que dice, bueno, pues mira, si yo debo de pagar el pasado, yo definí la parte no financiada. Esto UAL de X significa la cantidad no reconocida de los servicios pasados. Esa cantidad la vamos a determinar como lo que no está en el fondo en la primera evaluación. Esta cantidad la vamos a amortizar en N años. Entonces tenemos esa cantidad que tenemos que pagar y luego también, por el desarrollo que hicimos hace dos clases, lo que ya observamos es que sí es cierto que la obligación el valor presente de los servicios pasados, la obligación acumulada en X, sí es cierto que crece de un año al otro. Si estoy en X,
AL de X va a crecer a AL de X más 1 basada en AL de X más NC de X, incluyendo los intereses. Por eso estamos viendo que aquí está el costo normal en X, incluyendo intereses. Eso es lo que vimos. Y también nos dimos cuenta que la obligación también crece con interés. Pero también observamos en la ecuación que desarrollamos que cuando cambia la población, hay una diferencia que consiste en que nosotros hacemos una proyección de principio a final del año basado en un conjunto de hipótesis, como el interés, el crecimiento de los salarios, cuántos van a morir, cuántos van a invalidarse, cuántos van a rotar, cuántos van a salir de la empresa porque se van voluntariamente o se van despedidos. Entonces, nosotros al ver eso nos damos cuenta que lo que nosotros esperamos va a ser muy común que difiera lo que yo espero de lo que pasa en la realidad. Entonces, van a resultar en pérdidas o ganancias. La obligación va a estar más allá de lo que yo espero. Y eso también va a ser una amortización. Esto opera así bajo este método, ¿eh? No hay pérdidas. Tu primera evaluación, pues no tienes con qué comparar del año anterior. Las pérdidas se van a generar a partir del año 2. Y por último, tenemos, si yo hiciera modificaciones, también esto lo tendría que amortizar. Todos los cambios en el plan después de la implementación del plan en T igual a 0, si yo le cambio características al plan a partir de T igual a 0, el primer año, el segundo año, el año que sea, esos cambios van a generar que haya una diferencia en el AL de T. Esas diferencias no se van a deber a las hipótesis, se van a deber a que cambie el plan. Y esa cantidad no está considerada en el financiamiento del primer año. Entonces eso lo vamos a tener que calcular y amortizar en un cierto número de años. Toda esta cantidad me va a dar un costo anual. Ese costo anual, lo ideal es que eso se convierta en una contribución. Y esa contribución va a dar al fondo. Y así va creciendo el fondo y se va haciendo fuerte para soportar los pagos de pensiones en el futuro. Entonces, así opera. Y ya nos dimos cuenta de una cosa, que esto tiene dos perspectivas. Perspectiva del financiamiento. Ya vimos que lo actuarial, o sea, nuestras ecuaciones de cómo se desarrolla la obligación y los costos, tiene una perspectiva de cómo lo vemos nosotros, porque obviamente tenemos nuestras ecuaciones de cómo se va desarrollando la obligación. Pero después de lo actuarial, nosotros tenemos que convertir eso en una interpretación contable, porque de otra forma no nos va a entender el financiero, ni el contador, ni el responsable de la empresa que dice que se implemente el plan de pensiones. Entonces tiene que haber una fase contable. Y después de que se interpreta contablemente y se hacen los registros adecuados, los registros del plan de pensiones
ya vimos que son de dos naturalezas. Una que va en el balance de la empresa, porque hay un balance actuarial que se interpreta contablemente también, y también hay un efecto en resultados por el costo del plan de pensiones. Una vez que tenemos todos esos registros, podemos proceder a la siguiente fase, que es, ahora sí, el fondeo. Ahora sí, mandar dinero al fondo. Este es el objetivo desde el principio. Siempre se ha pensado que cuando se hace este proceso de evaluación actuarial, el registro contable, lo que sigue es, y lo que buscamos es que haya un fondo que reciba esas contribuciones y que los recursos estén separados para que cuando haya que pagar exista un fondo para hacerle frente a esos pagos. Ese es la idea desde el principio. Así se percibe que debe operar un plan de pensiones. ¿Qué nos pasó? Al menos en México desde hace unos, yo creo que por lo menos 50 años. Que se nos fue olvidando para qué hacíamos todo este trabajo y el tamaño de los fondos se fue quedando rezagado. No, tampoco son tan pequeños los fondos, porque, por ejemplo, los fondos de pensiones privados, de planes privados, representan alrededor de entre un 2 a 2.5% del PIB. Claro que las AFORES representan 20%, más de 20% del PIB, pero las AFORES son obligatorias, son por ley, y obviamente las contribuciones son más grandes en porcentaje que lo que determinan algunas evaluaciones actuariales de planes privados. Pero bueno, lo que quiero decir en pocas palabras es que el proceso es primero actuarial, lo interpretamos contablemente y luego nos vamos al tema del financiamiento. Entonces nosotros lo que hacemos, por ejemplo, vamos a suponer que yo ya hice una evaluación actuarial, ¿sí? Entonces, tengo un plan de pensiones. Que tiene una fórmula y que tiene condiciones de jubilación, cuándo se jubila, qué sueldo se utiliza, las cosas básicas de lo que es el diseño de un plan de pensiones. Ya que sé eso, la segunda cosa que sé es que tengo unos datos de una población, de una empresa. Y luego que tengo esos datos, como actuario tomo una decisión sobre el tema de qué hipótesis actuariales voy a utilizar. Va a haber unas demográficas y va a haber unas financieras. ¿Cuáles son las demográficas? Pues obviamente la mortalidad, la invalidez y la rotación. ¿Y las financieras cuáles son? Pues la tasa de interés, la tasa de crecimiento de salarios, la inflación, la manera en que crece el salario mínimo y algunas otras hipótesis que pueden ser necesarias dependiendo del diseño del plan de pensiones. Entonces, ya que tengo eso, también el actuario hace una selección de lo que vimos, de lo que empezamos a ver con nuestros dos métodos. Selecciona un método de financiamiento. Es un requisito contable. Si tengo un plan de pensiones y tengo mato dos pájaros de un solo tiro. Entonces, así procedemos y ya cuando aplicamos el método con las hipótesis, lo que va a resultar es, por ejemplo, si estoy usando el CUP, voy a tomar
toda la obligación de las personas de la población en T. Todos tienen un AL de X para el empleado J. J pertenece a la población que está en T. Entonces calculo todos esos, todas las AL de X de todos, las sumo y eso es la obligación. Y también calculo un costo normal en T, que también es lo mismo. Tomo a cada persona de la población, ¿sí? Y calculo su costo normal, lo sumo persona por persona y el gran total es lo que voy a utilizar para mi contabilidad. Entonces, eso es lo que voy a hacer y ya una vez que yo calculé eso, ya se dieron cuenta que hay un proceso muy simple, muy detallado de lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que determinar una situación financiera, que es la situación del balance del plan de pensiones. Esto es el balance, que tengo lo mismo de activos que de pasivos, y luego también determino un costo, ¿sí? Que afecta los resultados de la empresa. ¿Qué puedo hacer? Pues se calcula real cuando todos tienen edad de X. Aquí se calcula el costo y hay una proyección. En X más 1. Y esa proyección en X más 1, ahí fue donde nos quedamos la última clase. Lo que hacemos es, hago otra evaluación. ¿En qué momento? En X más 1. Hago este costo de aquí, era el que va de X a X más 1, y este costo que va a salir acá es el de X más 1 a X más 2. Y ya nos dimos cuenta que este costo, por lo que hicimos la última clase, este costo va a tener las mismos componentes. Aquí, cuando yo compare la proyección contra lo real, de aquí va a salir una desviación. Y la desviación va a estar en las cantidades que yo voy a determinar como algo que debo de pagar porque me equivoqué por cierta medida en lo que yo esperaba que sucediera en X más 1. Hay una diferencia, lo vimos la clase pasada. Eso se llama una pérdida o ganancia actuarial. Si es negativa porque tengo menos obligación de la que esperaba, va a ser una ganancia. Si tengo más obligación de la que yo esperaba, va a ser una pérdida. Y esa pérdida, aquí van todos los costos que ya conozco. Y por primera vez en el año que va de X más 1 a X más 2, aquí va a aparecer una amortización de las pérdidas o ganancias actuariales. ¿Sí? Y de aquí, obviamente, lo que voy a hacer es partir hacia lo proyectado. En X más 2. Y así me sigo, año con año. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Ahorita no me voy a meter en los cálculos y la AL de X y todo. Voy a dar como sentado que ya tengo un cálculo de AL de X. Entonces voy a suponer que tengo un plan de pensiones. Que ya hice una evaluación actuarial. Que usé el método CUP. ¿Sí? Y que resultó en los siguientes valores. Vamos a suponer que cuando estoy en X más 1, en X, perdón,
yo tengo 1,5 millones de valor presente en los serios pasados y que calculé al mismo tiempo NCDX y que vale 125,000. Voy a utilizar tasa de interés del 10% en este año y voy a suponer que en ALDX más 1, perdón, aquí llego a 2,100,000. Hago la evaluación otra vez. Aquí la tasa de interés ya bajó a 9%. Y NCDX más 1 en mi evaluación actuarial vale 159,000. ¿Ok? Entonces ya tengo unos cálculos que yo hice. Claro que yo como actuario puedo agarrar y hacer los cálculos así en mis ecuaciones y poner, oye, yo espero que llegue el año siguiente a cierto valor. Por ejemplo, aquí yo puedo calcular ALDX más 1, el valor esperado, ¿a qué es igual? Va a ser 1,500,000 más 125,000 por 1.1. ¿Esto cuánto me da? Son 1,787,500. Ok, eso espero que tenga, que sea la obligación en X más 1. Igual, si ya tengo estos valores de acá abajo, pues yo digo, pues AL de X más 2, cuando termine el año de que va de X más 1 a X más 2, el valor esperado de esto es 2,100,000 más 159,000 por 1.09. ¿Y esto cuánto me da? Serían 2,462,310. 2,469,310. ¿Sí? ¿Alguien más lo hizo? Es 62, ¿no? 462. Ahí está. Listo. Bueno, entonces ya hice mi trabajo. Tomé un método de crédito unitario proyectado con unas hipótesis, me puse a hacer cálculos y me dio esto, en X y en X más 1. Ahora sí, como ya dije, mi primer paso, ¿cuál va a ser? Voy a hacer mi contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En contabilidad voy a poner situación financiera. En X, acabo de calcular AL de X. ¿Cuánto vale? Vale 1,500,000. En el fondo, pues es que aquí ya desde antes me dijeron que voy empezando mi fondeo. Mi fondo en X está en 0. ¿Cuánto le debo al fondo? Le debo 0 menos 1,500,000. Entonces me falta, lo voy a poner como lo ponen los contadores en rojo, 1,500,000. Es una deuda. Esto es lo que le debo al fondo de pensiones. F de X menos AL de X es lo que le debo al fondo de pensiones. Ahora sí, entonces, ¿qué decisiones voy a empezar a tomar? Voy a tomar UAL de X como AL de X menos F de X igual a 1,500,000. Eso es lo que le debo al fondo. Lo voy a amortizar en 10 años.
porque esa es la idea desde que definimos estos dos métodos de costeo. Entonces voy a amortizar en 10 años. Entonces voy a poner UAL de X vale 1,5 millones de pesos. Luego, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que, oye, me he equivocado. Pues como ya dije hace un momento, en la primera evaluación actuarial no te puedes equivocar porque acabas de pronosticar que tu obligación va a crecer de 1,5 millones, más 125,000, más el 10%, eso es lo que va a crecer. La vas a tener que comparar cuando hagas el cálculo en X más 1 de si realmente llegaste a 1,625,000 por 1.1. Entonces, que son unos 787,500. Entonces, de pérdidas y ganancias aquí no hay nada el primer año. Y tampoco has modificado nada, no hubo una modificación que implique que la obligación creció más de lo que tú esperabas. Esto también está en ceros. Si se fijan, aquí tengo tres cantidades. Tengo la cantidad A, la B y la C. Siempre que yo compare el financiamiento, voy a sumar esta cantidad, F de X menos AL de X, más todas las cantidades que estoy amortizando. ¿Por qué? Porque cuando estoy haciendo esto, estas cantidades son amortizables. Y si son amortizables, significa que cuando el actuario las determina, le sugiere a la empresa que eso hay que pagarlo en un cierto periodo. Al sugerir y la empresa al aceptar el financiamiento, al tomar la decisión de es una deuda y la voy a pagar, estos se convierten en unos activos o pasivos, porque si crece la obligación más de lo que yo esperaba, pues es más pasivo. Igual una modificación que genera más valor actuarial, más valor presente, pues es un pasivo. Entonces pueden ser activos o pasivos, depende de cómo se esté dando la situación. Bueno, si pasa eso, entonces yo tengo que sumar lo que le debo al plan con los potenciales activos que tengo en amortización. Si se fijan, 1,5 millones en negativo más 1,5 millones en positivo porque lo prometí pagar en 10 años, pues esto me da que tengo lo mismo de pasivo que de activo. Entonces no debo nada, no estoy excedido por el pasivo, no excede al activo. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, como dije aquí, viene la parte en la que decimos, bueno, vamos a determinar el costo que va de X a X más 1. La primera cantidad es NC de X por 1 más Y, que son la cantidad que pusimos acá. 125,000 por 1.1. ¿Cuánto es eso? $137,500. Ahí está. La primera parte del costo. Luego tenemos que pagar los intereses sobre AL de X. Es el 10% de 1,5 millones, que son 150,000. Y luego podríamos deducir los intereses del fondo si hubiera, pero el fondo vale 0, entonces esto es 0. Y luego nos vamos a amortizar. Vamos a amortizar UAL de X en 10 años. UAL de X vale 1,5 millones. En 10 años tengo que pagar 150,000. Luego, pérdidas y ganancias. Esto no es 0, no hay pérdidas. Y tampoco hay modificaciones. Esto está en ceros. ¿Cuánto tenemos de costo? 437,500. Así es.
Nosotros ya sabíamos que podíamos pasar de x a x más 1 en x más 1 hay una proyección. La primera de ellas es la obligación en x más 1. Nada más voy a recordar y voy a volver a borrar esto. AL de x más 1 ya sabemos que es AL de x más NC de x por 1 más i. Y ayer lo pusimos en colores, ¿no? Dijimos, bueno, a ver, esta cantidad más esta cantidad, esta ya tiene intereses y este es el interés sobre AL de x. Esto me debe dar AL de x más 1. ¿Cuánto vale AL de x más 1? Si se fijan, 1500 más 137,500 más 150,000, eso me da ¿cuánto? $437,500, ¿no? No, es No, 1,500,000. 1,500,000 más 137,500 más 150,000. Es lo que está marcado en amarillo. La L de X, que en realidad es esta ecuación, miren. La voy a borrar porque eso ya lo sabíamos nosotros. Nosotros desarrollamos, de hecho, los costos del plan o la proyección de cómo se iba generando la obligación, la generamos ya desde ese punto de vista. Entonces, ¿cuánto me da? 1,639,000. 1,500,000 más 137,500 me da unos 637,500. Más 150,000. 1,787,500. Se fijan cómo desde el punto de vista contable, pues para un contador es fácil interpretar de cómo crece la obligación sumándose los costos de un año con el financiamiento, da unos 787,500. Y vean, nosotros ya lo habíamos calculado acá. O sea, de cómo hicimos los cálculos a mano de las ecuaciones de valor presente, nos da eso. Y eso ya se lo podemos presentar como así se desarrolla la obligación del plan de pensiones. Ahora, ¿cómo crece el fondo de pensiones? El fondo de pensiones en X más 1, la voy a poner y la voy a borrar, crece como F de X más los intereses, que son estos de aquí, que están en 0, más la contribución, menos los pagos, que así se desarrolla cualquier fondo. El saldo inicial, más los intereses, más lo que contribuyes, menos lo que retiras. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bueno, entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? 0. Le voy a poner un colorcito. Le voy a poner el verde 0 que tengo de fondo inicial, más los intereses que también son 0. Más la contribución. ¿Cuánto me da? Me da 437,500. ¿Cuánto le debo al fondo? Le debo 437,500 menos unos 787,500. ¿Cuánto es eso? 1,350,000. Ok. Ahora vamos, la siguiente, la deuda. La deuda. Yo debía 1,5 millones y pagué 150,000. ¿Cuánto me queda? Por pagar. 103. No, 1,350,000.
1.350.000. Ahí está, 1.350.000. Pérdidas y ganancias tenía 0, pues obviamente si no tenía nada y no amorticé nada, pues estas siguen en 0. ¿Cuánto tengo de modificaciones? Pues igual 0, no moví nada, pues están en 0. Entonces ahora sí ya vean cuánto debo. Debo 1.350 y tengo por pagar 1.350. ¿Cuál es el pasivo? 0. O sea, sigo balanceado, tengo lo mismo de activos que de pasivos. Hasta aquí vamos bien. Profe, los dos 1.350.000 se están restando. Sí, porque es lo que estoy explicando. Mira, si tú agarras y dices, tienes un fondo de 437.500 y de obligación tienes unos 787.500. ¿Cuánto le debes al fondo de pensiones? Le debes 1.350.000. Le debes. Es tu pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y como estás pagando el 1.5 millones y ya pagas 150.000, ¿cuánto te queda por pagar? 1.350.000. ¿Por qué eso es un activo? Pues porque de acuerdo al plan financiero que puso el actuario, en 10 años vas a terminar de pagar la deuda inicial de 1.5 millones. Pero como ya le prometiste al fondo de pensiones que lo vas a pagar en 10 años, esta cantidad que va disminuyendo, la UALDX original, es un activo porque lo estás pagando, lo prometiste pagar. ¿Sí se entiende? ¿Por qué uno es pasivo y otro es activo? Sí, ya, profe. Gracias. Bueno, entonces ahora sí, ya puedo escribir mi costo de x más 1 a x más 2. Y así me voy a seguir. ¿Cuánto es el costo con intereses? 159.000. Ahora fíjense, la L de x más 1 al final de ese año vale 2.100.000. Aquí lo real es 2.100.000. ¿No? Ese es mi Sí, nuevo profe. pasivo. Bueno, entonces a L de x más 1 real, esto ya le podemos poner ahora sí una nota diciendo que esto es lo real en x más 2, más 1, perdón. 2.100.000. Eso ya salió de un cálculo actuarial. Esto era algo que yo esperaba, pero no ocurrió así. Tengo 2.100.000. Lo del fondo, vamos a suponer que la empresa nos hizo caso y mandó al fondo 437.500. Perfecto. Ahí están 437.500. Entonces, ahora sí, ¿cuánto le debemos al fondo? $2.537.500. No, porque tienes un fondo de 437.500, pero le debes 200. ¿Cuánto te falta en el fondo? Acuérdense que le estoy poniendo estos paréntesis porque lo estoy interpretando como lo hace un contador. ¿Cuánto tengo en el fondo? ¿Cuánto debo? Pues lo que no está en el fondo es lo que debo todavía, ¿no? ¿Cuánto es lo que debo? Nos Un falta millón. 1.662.500. ¿Cuánto? 1.662.500. Eso es lo que debo.
Por pagar del UALD 0, la primera vez que empecé a amortizar los servicios pasados, todavía debo 1.350.000. Eso no ha cambiado. Debo 1.350.000. Eso no cambia porque esa fue una cantidad que yo separé y que dije, esto lo tengo que pagar en 10 años. Ya voy en 1.350.000. Ahora sí, aquí ya se ve algo. Fíjense que, por ejemplo, cuando yo veo esto, me doy cuenta que lo real, esto y esto ya se separaron. Esto es mayor, lo real es mayor que lo esperado. Ahí ya tengo una desviación, ¿verdad? ¿De cuánto es la desviación? ¿Cuánto me desvié de lo que yo esperaba? Lo real son 2.100.000. Pero yo esperaba unos 787.500. Me desvié 312.500. O sea, ya puedo poner ahora sí el valor de una desviación, una pérdida o ganancia actuarial. Son 312.500. Y me doy cuenta aquí, de hecho aquí, yo ya lo noto aquí que hay una diferencia. Aquí veo esta parte, lo que yo veo, esto que están viendo aquí, es lo que debo. Y esto es lo que traigo por pagar, 1.350. ¿Cuál es la diferencia entre lo que debo y lo que traigo por pagar? $312.500. Esta es la primera pérdida actuarial en mi proceso de financiamiento. Me equivoqué por 312.500. ¿No he modificado algo? No. Si se fijan, la suma de 1.350 más 312.500, que son cantidades que me comprometo a pagar y que por eso se convierten en activos del plan, se equiparan al 1.662.500 y así ya estoy balanceado. Pero ahora sí, viene el tema interesante. ¿Cuánto es mi costo de X más 1 a X más 2? Yo calculé 159.000 de costo normal en X más 2 con una tasa de interés del 9%. Entonces aquí debo 159.000, o mi costo más bien es de 159.000 por 1.09. Son 173.310. 173.310 es el costo de X más 1 a X más 2. El costo normal con intereses vale eso. El 9% de 2.100.000, ¿cuánto vale? $42,000. ¿Cuánto? 42,000. No, el costo, 2.100.000 por 9%, porque esta es ALDX. Entonces, la ALDX más 2 va a ser 2.100.000 más 2.100.000 más 159.000 por 1 más I. Eso es lo que va a ser el costo de el ALDX más 2, perdón. Ah, ok, son 189,000. 189.000. Y luego, ahora sí, por primera vez tengo un interés. El 9% de 437.500, ¿cuánto es? $39,375. Si se fijan, estoy poniendo negativo, porque el interés
ayuda a financiar el plan de pensiones, el interés sobre el fondo. Los costos de financiamiento sobre el costo normal y sobre la obligación son costos del plan de pensiones. Y ahora sí me sigo con mis amortizaciones. Todo lo voy a hacer sobre base 10, lo que voy a amortizar. UALDX sigue en el mismo tenor. La amortización debo 150,000 de UAL de cero, de la primera amortización, el primer ALDX que determiné. En 10 años lo voy a pagar con 10 pagos de 150,000. Y luego por primera vez aparecieron pérdidas y ganancias de 312,500. Las voy a pagar en 10 años. Las pérdidas y ganancias las voy a amortizar en 10 años, las primeras. Entonces aquí me da 31,250. Y modificaciones son cero. ¿Cuánto tengo de costo del plan de pensiones? $181,250. Es la suma de todo, ¿eh? Sí, no me equivoqué. 504,185. Ahí está. Ahí está. Y si se fijan, lo que voy a hacer otra vez es, voy a proyectar a X más 2. Proyectado en X más 2. Voy a hacer lo mismo. El AL de X más 1 más NC de X más 1 por 1 más I. Eso es lo que voy a hacer. Que ya vimos que tiene una razón de ser esa proyección. Ya habíamos visto desde el principio que sí podíamos esperar que AL de X más 1 se relacionara con AL de X y NC de X a inicio del año. ¿Cuánto vale el proyectado al final del año? Otra vez, tomo mis 2,100,000 más 173,310 más 189,000. ¿Cuánto me da? Son 322,935. Más 2,100,000. Porque este es mi AL de X, la del inicio de X más 1. La que estoy calculando aquí es AL de X más 2, el valor esperado, que son otra vez, la voy a poner igual, amarillo. Es esto, que es AL de X más 1, más NC de X, que ya tiene el interés, más I de AL de X. Eso es AL de X más 1, más NC de X más 1, por 1 más I. Esa suma, ¿cuánto me da? 2,422,935. 2,000,000. 422,935. Y luego, ¿cuánto es el fondo? Pues es el fondo inicial. Que vale un 437,500. Tengo 39,375 de intereses. Y tengo una contribución de 504,185. ¿Cuánto es eso? 437,500 más 39,375 más 504,185.
902.310. A mí me da 981,060. 437,500 más 39,375 de intereses. No los pones negativos porque en el costo son negativos, pero en el fondo los intereses hacen crecer el saldo. Y la aportación que pones son 504,185. Sí da 981,060. Sí, ya me hice bolas con el negativo. Entonces sí son, sí son 981. Sí, profe, 981.60. Ok. ¿Cuánto le debo al fondo? Son 3.403.995. No, porque aquí mira, el fondo es Sí, es positivo negativo, ¿verdad? y el pasivo es negativo. Son 1.441.875. 1,441,875. Ya tenía el saldo anterior de 1,350. Acabo de pagar 150. ¿Cuánto me queda por pagar de esa deuda? $1,350 menos 150,000 que pagué en esta ocasión me da 1,200, ¿no? Sí. Y luego la pérdida que tuve al principio del año, que son 312,500, ya pagué un 10%, 31,250. ¿Cuánto me queda por pagar? $312,500 menos 31,250. Son 281.250. 281,250. Perfecto. Y de modificaciones no tenía nada y no amorticé nada, esto queda en ceros. Ahora sí, tengo una deuda con el fondo de 1,441,875. Es un pasivo. Y tengo por pagar, al decir por pagar, quiere decir que esas cantidades son un activo del plan de pensiones porque se las van a pagar. Entonces, ¿cuánto me queda? 1,441,875 en rojo, menos 1,200, menos 281,250. Creo que algo hicimos mal aquí porque creo que no nos va a quedar en ceros. Y nos debe quedar en ceros. $1,350 menos 150, eso sí es 1,200. 312,500 menos 31,250. 281,250.
Algo nos pasó acá. Acá nos equivocamos en la proyección. Esta cantidad, si yo sumo 2.100.000 más 173.310 más 189.000, según yo nos da 2.462.231, ¿no? ¿Sí o ¿Puede no? volver a repetir cómo es la cuenta, profe? 2.100.000 más 173.310 más 189.000. Sí, profe, 2.462.310. Entonces ahí fue donde nos equivocamos. 2.462.310. Y contra 981.060 es 1.481.250. Ahora sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. 1.481.250. Ahora sí. Si se fijan, esto que le debo al fondo de pensiones está dividido en dos partes. 1.200 que debo de la amortización de ALDX en T igual a 0 y lo que me falta por pagar de las pérdidas y ganancias. La suma de las dos cantidades que le debo al fondo, que es un activo, vale 1.481.250, que es lo mismo que le debo al fondo. Tengo lo mismo de activos que de pasivos. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces lo que hay que hacer ahora ya es empezar a pensar en cómo vamos a organizar todo para que sea automatizado. ¿En qué sentido? En que si yo tengo 2 años consecutivos de evaluación, aquí tengo mis valores en X. Estos son mis valores en X. Estos son mis valores en X más 1. Yo tengo que hacer esto que vemos aquí, lo tengo que poner ya en una hojita en la que diga situación financiera, el real en X, esperado en X más 1. Y determinar mi costo de X a X más 1 y luego ponerlo real en X más 1, darme cuenta que me desvié y desarrollar mi costo del año siguiente y proyectar al final del año. ¿De acuerdo? Entonces les voy a pedir que lo que hicimos acá abajo, este ejemplito que hicimos acá abajo, lo pongan como si estuvieran haciendo sus cálculos. Miren, lo que vamos a hacer ahora ya es, voy a hacer unos cálculos bajo un método, voy a elegir el método. Voy a hacer mis cálculos de ALDX, NCDX y voy a proyectar a ALDX más 1. Esos valores los voy a pegar aquí en algún lugar y después los voy a poner de tal manera que mi hoja, mi contabilidad tome esos valores y haga lo mismito que yo hice acá abajo. Esto que hice acá a mano, nosotros lo tenemos que hacer, esto que hice acá en el ejemplo de hoy, lo tenemos que hacer ya como si lo fuera a tomar de los cálculos que estamos haciendo de la hojita completa de
el sueldo en R y todos los valores. De aquí los pegamos a un lado de la contabilidad y de ahí los pegamos para hacer toda la contabilidad como la aprendimos a hacer hoy. Podrán hacer la hoja de tal manera que se peguen los valores como hicimos hoy aquí en nuestros cálculos actuariales para que ya esté la hoja y reciba los valores directamente de nuestra hoja de cálculo de valores actuariales. Sería como dejar preparada la Sí, hoja nada más como para ir sustituyendo valores. sí, para que los tome ya. Si tú agarras y dices, acá arriba voy a hacer mis cálculos actuariales. Esos son los que hicimos en la clase pasada. Entonces aquí está, como tú dices, ya aquí vienen todos los valores, ¿no? Aquí está, mira, la L de X. Aquí está CUT y aquí hice los de CUP. Aquí está mi AL de X, mi NC de X y mi AL de X más 1. Aquí se acuerdan que la clase pasada yo agarré y le subí un año a la edad, pero en realidad aquí era 25 y 55 en esta parte de aquí. Entonces aquí ya está la evaluación en X más 1. Entonces lo que quiero es que los valores estén en un cuadrito así, resumen, que luego hagamos este formatito de contabilidad, que es más o menos lo que acabo de hacer acá abajo, pero ya nada más para que los valores, por ejemplo, aquí a L de X lo tome de una referencia de los cálculos actuariales que acabo de terminar. El fondo, que lo tome de algún lado donde yo le puse ese dato. Y que tome el costo normal y que todos los cálculos los haga como los acabamos de hacer ahorita. Podrían hacer esa hojita para, al menos para ahorita, que lo hagan para que reproduzcan esto en una hoja de cálculo. Todo esto que hicimos aquí. Sí, profe, pero ¿cree que nos podría mandar un screen de esto último, solamente de esto que escribió, donde están los colorcitos, para irnos guiando bien? Yo creo que basta con una vez porque lo demás es reproducible, pero sí, con ese screen estaría perfecto. Pues ahí denle screen. Print screen. Pero ya que esa hoja quede como así le vamos a hacer cuando yo tenga, aquí están, miren, mis cálculos de la evaluación actual en X y en X más 1. Y de aquí empecé a desarrollar todo. Ya cada celda se refiere a un valor o a un cálculo, a unas operaciones con los valores que yo tengo ahí. ¿De acuerdo? Ok, profe. Entonces hagan la hojita para que les quede así de este año, me voy a la proyección final, tomo los valores reales que los tomé de acá de estos valores de acá. Aquí está mis 2.100.000, aquí está 159.000 por 1.09, pero todo ya que lo dejen formulado. Las fórmulas, la verdad es que son las mismas ecuaciones que vimos hace 2 clases, cuando desarrollamos AL de X más 1 real. ¿Ok? Ok. Bueno, la clase que viene voy a subir ahora sí ya una base de datos y ese va a ser el caso práctico. Vamos a tomar una base de datos de empleados. Les voy a pedir que diseñemos un plan de pensiones, que con ese diseño hagamos y con unas hipótesis que son las que ya tenemos en esa hoja que el otro día recordamos, diseño, hipótesis y la base de datos, vamos a hacer los cálculos para que nos den estos valores y para que la hojita que ya tenemos de contabilidad haga esto que estamos viendo aquí. Ok, profe. Bueno, listo. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bye, bye. Profe.